Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. En este curso aprenderemos a desarrollar aplicaciones web utilizando HTML, CSS y Python. Esta es la primera clase, por lo tanto vamos a comenzar con una de las estructuras más importantes del desarrollo web, HTML. HTML como tal no es un lenguaje de programación, es un lenguaje estructurado. Entonces este lenguaje lo que nos va a ayudar es a decirle a una computadora cómo se tiene que ver el diseño de una página web. ¿Ok? Entonces le vamos a decir cómo se ve la estructura. Después, esa estructura, la parte estética, la vamos a modificar con CSS, pero va a tener la misma estructura de HTML. Y eso lo vamos a ir aprendiendo y van a ver que es algo muy bonito y muy sencillo. Muy bien, entonces, primero que nada, ¿cómo vamos a poder utilizar HTML? Para utilizar HTML, nosotros vamos a tener que empezar con un archivo que tenga una extensión .html. Es decir, si yo quiero hacer una página, voy a crear un archivo, por ejemplo, que se va a llamar index, y luego le voy a poner .html. Luego, este archivo, lo que le va a suceder es que un servidor lo va a leer. Entonces esto va a pasar por un servidor. Y finalmente, nosotros vamos a poder verlo. Vamos a poder ver el resultado del archivo mediante un buscador. Muy bien, entonces es el proceso por el cual pasa un archivo HTML, nosotros lo vemos acá en los buscadores, pero realmente está alimentado desde un archivo index.html. Muy bien, creemos nuestro propio archivo y vayamos aprendiendo un poco con práctica. Entonces voy a ir a mi escritorio y aquí en el escritorio voy a crear una carpetita que voy a dejar disponible para que la tengan, entonces voy a poner nuevo y vamos a ponerle Web Development 2025. Muy bien, entonces entremos acá. Y voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar HTML. Aquí vamos a tener todo lo que tenga que ver con esta clase de HTML. Muy bien, entremos a la carpeta y ahora sí, aquí mismo yo voy a poder crear archivos. Algo que vale mucho la pena y que voy a dejar un poco de recursos para que puedan analizarlo es utilizar Visual Studio Code para editar el código y crear los archivos. Entonces yo lo que puedo hacer es dar clic derecho acá, mostrar más opciones, Git Bash Here, y simplemente poner code y un punto. Nótese para que lo que acabo de hacer necesitas un programa que se llama Git Bash. Si no lo tienes, lo único que puedes hacer es abrir manualmente Visual Studio Code y abrir la carpeta. Este comando code punto lo que hace es que abre esta carpeta en una nueva ventana de Visual Studio Code. Entonces cuando yo le doy enter acá, lo que va a hacer es va a abrir Visual Studio Code en la carpeta HTML. Entonces lo único que hace esto es nos ahorra tantito tiempo. Excelente. Entonces, estando ya en esta carpeta, lo que podemos hacer es crear un nuevo archivo. Y vamos a ponerle justo el nombre que habíamos planeado. Index.html. Muy bien. Veamos que al correr esto, aquí en la carpeta también debería aparecer index.html. Y si yo le doy doble clic a este archivo, me va a aparecer en un buscador, es decir, lo va a abrir en un buscador. En este caso me lo abrió en Mozilla Firefox, pero va a estar completamente en blanco. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aquí mismo en Visual Studio Code, lo que voy a hacer es utilizar una abreviación HTML, y miren que aquí me aparecen estas abreviaciones. Son comandos que tiene Visual Studio Code para agilizar el proceso, pero si yo elijo HTML5 me va a dar esta estructura. Y esta estructura la pueden encontrar en cualquier lado, es simplemente la estructura de un archivo de HTML. Al principio le estamos diciendo al servidor qué tipo de archivo es, luego le estamos diciendo en qué lenguaje está, en este caso inglés. Le estamos diciendo cómo vamos a codificar los caracteres, en este caso UTF-8. Es decir, no estamos utilizando caracteres chinos, no estamos utilizando caracteres de otras lenguas, sino estamos utilizando caracteres del latín, según me parece. ¿Ok? Y esto de acá lo que nos permite es que esta página también se pueda ver desde un celular. ¿Ok? Perfecto. Luego viene Title. Title lo que va a hacer, entonces vamos a ver si esto lo podemos recargar. No sé si vieron que esto acaba de cambiar a algo que dice Document. Y esto significa Title. Title va a ser lo que va a aparecer en esta ventanita. Entonces si yo aquí le pongo Document 1, por ejemplo, y recargo esto, ahora va a decir Document 1. Muy bien. Entonces para este ejemplo, vamos a escribir acá mi página web. Excelente. Y va a aparecer acá mi página web. Muy bien. Y finalmente entramos al body.
Realmente lo que nosotros vamos a estar manejando y lo que nosotros vamos a estar modificando va a ser en el body, en el cuerpo. Y es esta parte, la parte de la pantalla. Ya abajo del URL es todo esto que se ve blanco. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en un HTML? Bueno, primero que nada, yo puedo escribir texto. Entonces, si yo pongo una P de esta manera, simplemente una P dentro de unos mayores iguales, automáticamente algunos editores de texto van a cerrarlo. Pero lo que yo escriba aquí dentro va a ser un párrafo. Entonces yo podría escribir acá, bienvenidos a mi página web. Y cuando yo corra esto, va a decir acá, bienvenidos a mi página web. Yo puedo agregar otro y puedo poner, por favor, selecciona una acción a realizar. Perfecto, entonces vemos que cada vez que ponemos un P, tenemos un salto de línea. Ahora, me gustaría hacer una lista con las acciones que se pueden realizar. Muy bien, entonces, dado que yo quiero hacer una lista con las acciones que quiero realizar, voy a utilizar un comando de lista. En este caso existen dos comandos de lista. Existe OL, que es una lista ordenada, donde van a aparecer los números, y UL, una lista no ordenada, donde van a aparecer, por ejemplo, puntitos, asteriscos, bla, bla. Vamos a utilizar una lista no ordenada, entonces UL, y cada uno de los elementos va a ser un LI, un list element. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, vamos a ver, calcular, vamos a poner calcular deuda, simular presupuesto. Digamos que tenemos estas dos acciones en nuestra página web. Entonces mira, aquí me dice por favor selecciona una de las acciones a realizar y puedo calcular la deuda o simular el presupuesto. Muy bien. ¿Qué otras cosas yo podría hacer? Porque en este caso, pues parece que nada más estoy poniendo texto. Pero ¿qué otras cosas se pueden poner con HTML? Bien, yo puedo poner un título. Y el título va a ser con una H, eso significa header, y luego el nivel de título que yo quiero. Si quiero que sea el título 1, es un H1. Entonces por aquí, por ejemplo, aquí yo podría poner calculadora financiera online. Muy bien, entonces ese es como el título de mi página, calculadora financiera online. Vamos a cambiarle el título también acá. Vamos a ponerle calculadora financiera online. Y vamos a cambiar esto que dice bienvenidos a mi página web por bienvenidos a la calculadora financiera online. Ya, nada más esto. Muy bien, entonces nosotros aquí tenemos una paginita que se ve así. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir? Esta página se supone que va a ser para una calculadora online. Y podemos calcular la deuda o podemos simular un presupuesto. Muy bien. Para esto, yo necesito pues explicar un poco más y hacer que esto no únicamente sea pues texto, ¿no? Que podamos picarle y que nos pueda llevar a algún lado. Entonces vamos a hacer eso. Y lo vamos a hacer mediante una cosa que se llama link. Entonces si nosotros ponemos aquí, digamos, algo que diga, vamos a ponerlo así, un párrafo que diga calcular. Y ahora, esto de acá nosotros lo vamos a convertir en un link. Para hacerlo un link, lo único que tengo que hacer es poner una A. Y vean, también se cierran. Voy a volver a poner esto en medio. Así. Excelente. Y veamos que cuando yo le doy así, esto aparece de esta manera. Pero le falta algo. Le tenemos que decir a dónde nos va a llevar. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera acá https google.com, bueno, en este caso, cuando yo le doy clic, ahora esto ya aparece como un link, y cuando le doy clic me va a llevar a google.com. Excelente. Muy bien. Entonces, nosotros no queremos llevar a Google, pero lo voy a dejar ahí un segundo. Y vamos a volver a hacer lo mismo acá. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner acá. Vamos a ponerle simular. Excelente. Entonces, nosotros de esta manera tenemos aquí, bienvenidos a la calculadora financiera online, por favor selecciona una acción, calcular deuda, y aquí la vamos a poder calcular, simular presupuesto, y aquí lo vamos a poder simular. Muy bien. Entonces, ¿qué otras cosas nosotros podríamos hacer? Antes de lo que dice bienvenidos a la calculadora financiera online, tenemos un título.
Usualmente lo que funciona en HTML es dividir todo en bloques. Veamos lo siguiente. Esto de acá se parece bastante a como la introducción a una página web. Por lo tanto, nosotros podríamos poner estos dos elementos dentro de una división. Entonces voy a simplemente hacer un div y voy a poner estos dos elementos dentro de esta división. Porque esta división lo que está haciendo es almacenar a los elementos que nosotros pensamos que van como en la introducción a la página. Luego, estos elementos lo que están haciendo es proponer acciones que nosotros podemos realizar en la página. Entonces nosotros podríamos crear otra división, podríamos ponerle a esta división acciones o considerarla como la división de las acciones. Vamos a ponerlo acá. Así. Incluso podríamos poner aquí un H3 que diga acciones. Muy bien. Entonces tenemos algo que se ve de esa manera. Otra cosa que nosotros podríamos hacer es agregar otra división. Y por ejemplo, poner H3 y vamos a poner contacto. Y podríamos poner un P y aquí decirle: ¿tienes alguna duda o te gustaría colaborar? Podemos poner otro P que diga contáctanos. Y miren, aquí lo que nosotros queremos ver es cómo nosotros le podemos poner varias opciones para contactarnos. Entonces, podemos poner mediante una de las siguientes opciones. Y en este caso vamos a hacer una lista ordenada, simplemente para que se vea. Vamos a poner un list element y le vamos a poner WhatsApp, Facebook, Instagram. Muy bien. Entonces, tenemos una cosa que se ve así. Excelente. Entonces, lo que hemos estado viendo es que HTML lo que está haciendo es crear bloques que guardamos en divisiones y que le van dando una estructura a la página. Todo va abajo del otro. Vamos a ver en la clase el CSS que nosotros podemos luego hacer que estén uno al lado del otro de manera horizontal o modificar su posición. Pero ahorita lo que tenemos que entender es que HTML siempre va a funcionar como bloques. Es decir, voy a abrir un nuevo archivo. Si nosotros tenemos una pantalla, digamos esta es la pantalla, la primera división, lo voy a poner aquí en azul, la primera división va a ser una cosa que se ve así. Entonces va a ser todo un bloque que abarca toda la pantalla. La siguiente división puede que sea más pequeña, pero igual va a abarcar toda la pantalla y va a ser completamente horizontal y va a estar inmediatamente abajo de este otro. Y así vamos a ir añadiendo bloques. Muy bien. Entonces, algo que nosotros podríamos hacer sin ningún problema es intentar añadir una imagen a nuestro archivo. Para eso, yo voy a necesitar descargar una imagen, entonces vamos a Images. Y vamos a poner aquí calculadora. Muy bien, entonces guardemos, digamos, esta foto. Vamos a ponerle guardar imagen como. Y simplemente nos vamos a nuestra carpeta, está en escritorio, Web Development 2025, HTML. Y aquí nosotros podemos crear una pequeña carpeta. Miren, podemos crear una carpeta. Y esta carpeta vamos a llamarla IMG, donde vamos a guardar las imágenes. Muy bien, entonces aquí en esta carpeta lo voy a guardar como calculadora. Vamos a ponerle todos los archivos y vamos a guardarlo como .jpg. Ok, perfecto. Entonces, si nos vamos nosotros acá, veamos que ya tenemos esta carpeta y aquí está calculadora.jpng. Por lo tanto, yo aquí, digamos, en esta sección, podría agregar una imagen de esta manera y luego poner, miren, les voy a enseñar un recurso. Vamos a poner images, HTML. Y esta página W3 Schools es excelente para todo lo que tiene que ver con desarrollo web. Entonces, ellos te muestran imágenes y posteriormente te muestran cómo lo puedes realizar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a poner simplemente imagen, luego vamos a poner el source, es decir, la ruta, y de ahí le podemos poner una información a la imagen, que va a aparecer también en el frontend. Entonces, nosotros ponemos acá CRC, y lo que vamos a entrar es a IMG, y después a calculadora.jpng, y luego nosotros tenemos ALT, y vamos a poner aquí calculadora. Muy bien.
Veamos. Y cuando corro mi página, obtengo esta imagen de la calculadora. Excelente. Pues muy bien. En esta página nosotros podemos checar casi todo lo que hay, todo lo que se puede realizar. Aquí están las listas que estábamos viendo, las divisiones. Entonces, si se quieren dar una vuelta por acá, esto vale muchísimo la pena porque también es bastante dinámico y tiene de otros lenguajes. Muy bien, entonces regresemos a nuestra página y observemos que aunque ya tenemos varias cosas, no tenemos realmente una manera como para interactuar con los usuarios. Por ejemplo, cuando estamos calculando la deuda, nosotros no tenemos aquí una manera de saber cuánto debe, o lo mismo para el presupuesto, no tenemos esta información. ¿Cómo podemos nosotros obtener información del usuario? Bueno, esto lo vamos a hacer mediante inputs. Déjenme ver si aquí está inputs. No, pero entonces vamos a poner simplemente HTML input. También, y aquí está, input tag. Muy bien, entonces veamos. Aquí está haciendo un formulario. Excelente. Entonces ahí, nosotros vamos a intentar copiar lo mismo para hacer nuestro propio formulario. Muy bien, entonces vámonos acá a calcular deuda y vamos a poner un form y en action simplemente le vamos a poner esto, que significa que se va a quedar en la misma página, no nos va a mandar a ninguna otra cosa. Vamos a ver que esto va a ser importante cuando ya estemos utilizando Python porque lo vamos a mandar a una función, esta información. Pero en este caso no lo vamos a mandar a ningún lado. Y en este caso, y miren lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner un label, que es usualmente lo que viene antes de que tú metas el texto, que te dice, por ejemplo, en este caso, first name. Y vamos a hacer esto. Entonces vamos a poner label, vamos a ponerle for, por aquí lo están poniendo, y este label va a ser para cantidad. Vamos a ponerle deuda inicial. Muy bien. Vemos que se cierra y así le tenemos que poner qué es lo que queremos que diga. Deuda inicial. Y le podemos poner aquí dinerito. Muy bien. Y ahora sí tenemos que hacer el input. En este caso va a ser muy sencillo. Miren. Aquí, input. Luego le vamos a poner type. Y aquí le podemos poner text. Luego le vamos a tener que dar un ID y un name. Vea que este for le está diciendo este label es para lo que tenga este nombre. Por lo tanto, el nombre tiene que coincidir. Muy bien, yo lo que siempre hago es que el ID y el nombre los pongo igual. Deuda inicial. Y aquí name es igual a deuda inicial. Excelente. Y de esta manera, no se cierra, ¿no? Veamos cómo se ve nuestra página. Y aquí tenemos deuda inicial. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quisiera que esto estuviese abajo? Simplemente le tengo que dar un salto de línea. Entonces aquí le puedo dar un break. Y ya lo pondría abajo. Muy bien. Pero también podría yo poner acá dos breaks. Y luego, por ejemplo, hacer otro label. Vamos a poner for. Vamos a poner interés. Vamos a poner aquí interés. Le ponemos un porcentaje. Y vamos a poner lo mismo. Input. Type, quiero que sea text, ID, vamos a ponerle interés, name, interés. Y finalmente, nada más para terminar, vamos a ponerle los dos breaks. Vamos a copiar esto para no perder tiempo. Aquí, por ejemplo, pondríamos tiempo. Y podemos poner acá meses. Bueno, vamos a poner años. Vamos a poner acá tiempo y tiempo. Muy bien. Y aquí tenemos un poquito nuestro formulario. Aquí también lo que hace falta es cómo podemos mandarlo. Aquí tenemos calcular, pero lo que valdría la pena es ya no tenerlo fuera de un formulario, sino tenerlo como nos lo ponen acá, que tenemos un input. Entonces yo puedo copiar esto y simplemente ponerlo aquí dentro del formulario y ya podría borrar este de calcular. Muy bien. Aquí value le podemos poner calcular. Y vean que ya aparece aquí este botoncito que dice calcular. Si yo quisiera que no se viera tan apretado, lo que puedo hacer es darle un break acá y un break acá. Muy bien. Excelente, entonces ya se ve mejor.
¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera que hubiese como una separación entre las páginas, para que se notara qué es el header, qué son las acciones, qué es el contacto? Bien, para esto nosotros podemos utilizar una herramienta que se llama línea horizontal. Entonces aquí mismo yo le podría poner un HR. Y observen que se va a crear como una pequeña línea horizontal. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora me gustaría mostrarles algo que vamos a estar viendo en conjunto con la siguiente clase, pero me gustaría que vean cómo rápidamente aumenta la calidad de la página. Y esta herramienta se llama Bootstrap. Únicamente tenemos que entrar a Bootstrap, entremos, y en la página principal, yéndonos tantito hacia abajo, vamos a poder copiar este link y ponerlo arriba de title, y luego copiar este link y ponerlo hasta abajo, pero dentro del body, es decir, acá, lo más abajo posible, pero dentro del body. Quiero que vean esto. Simplemente agregando esos links, quiero que vean cómo va a cambiar nuestra página. Entonces, rápidamente el estilo mejora. Pero no solo eso. Si nosotros empezamos a ponerle información dentro del código, vamos a poder darle un estilo de una manera muy bonita. Por ejemplo, vean esto. Si yo aquí le pongo clase y le digo que es un container y me gustaría que el texto esté centrado, simplemente poniéndolo así, me va a centrar esto y lo va a poner así. Vean que aquí hay un cierto margen ya y se ve centrado. Yo incluso le podría poner que quiero un margen en el top de 5 píxeles y esto me lo va a respetar bien. Muy bien. Perfecto. Y esto lo podemos hacer con cada uno de los puntos. Es decir, si yo me voy a la siguiente división y copio esta clase que le pusimos y también lo hago para esta división, bien, entonces en ese caso todo se va a poner en el centro, de esta manera. Si yo no quiero que estos estén en el centro, lo único que tendría que hacer es quitar lo que dice Text Center. Y también lo podría quitar acá. Y obtendríamos este estilo. Entonces ya tenemos este estilo. Muy bien. ¿Qué pasaría si a mí me gustaría que esto se viese mejor? ¿Cómo sé qué le tengo que poner de clase para que se vea bien? Una manera muy sencilla es aquí mismo en la página de Bootstrap buscar la estructura que te gustaría diseñar. En este caso queremos un form y siempre nos van a dar aquí abajo un poco de información de cómo podemos hacerlo. Entonces miren, los labels son exactamente iguales a lo que nosotros estábamos haciendo. Lo único que tienen de diferencia es esta clase que dice form label. ¿Ok? Entonces a este label le vamos a poner esa clase, también se lo vamos a poner a este y también se lo vamos a poner a este. Muy bien. Veamos si esto cambia. Realmente no cambia tanto, únicamente le da un poco de espacio. Y vamos a ponerle ahora a los inputs no es acá. Vamos a ponerle ahora a los inputs la clase que les están poniendo. Entonces, aquí, class form control. Entonces, a cada uno de los inputs le puedo poner esto. Y miren, ahora se ve mucho mejor. Ya tenemos una manera muy bonita. Falta este botón. Este botón que le podríamos hacer. Y aquí nos están proponiendo esta clase. Entonces nosotros tendríamos que copiar esto. Lo podemos sustituir por este. Vamos a ponerle aquí calcular. Y se va a ver así bastante bonito. Excelente. Entonces, rápidamente, nosotros podríamos, pues básicamente estar diseñando todo esto de una manera muy sencilla. Si nosotros quisiéramos agregar un poquito más de estilo, lo podemos hacer sin ningún problema. Y hay trucos bastante padres que nosotros podemos hacer que nos van a servir muchísimo. Por ejemplo, si nosotros queremos que todo esto esté centrado y que además no sea tan grande, podemos utilizar un concepto padrísimo de HTML que son las rows. Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos una división, como lo habíamos visto. Y a esta división le vamos a decir row, es decir, una fila. Lo que nosotros vamos a hacer es colocar columnas. Vamos a decir que todo esto, de acá a acá, su valor es 12. Entonces, si yo le digo que una columna vale 6, significa que vale la mitad. Y va a ser de este tamaño. Veamos a qué me refiero. Entonces, si yo aquí
creo una división y le pongo que sea de clase row, y adentro hago una división y le pongo call, vamos a ponerle md6, es decir, que a partir de las pantallas medianas se vea como 6 y más pequeñas se vea completo, y luego corto todo esto y lo pego acá adentro. Bien, en este caso lo que nosotros vamos a conseguir es que esto ya sea hasta la mitad, ¿ya? Entonces ya no es tan largo y ya se ve mucho mejor. Si nosotros quisiéramos que este botón, por ejemplo, estuviese centrado, lo podríamos hacer bastante sencillo. Entonces este botón, si no me equivoco, le puedo poner margin auto, si no me equivoco. No, si me equivoqué. Entonces, creo que aquí lo que vale la pena hacer es una división. Vamos a poner un container y vamos a pedirle que el texto esté centrado. Y vamos a meter a este botoncito en esa división, que ya tiene la indicación de centrar todo lo que esté dentro de ella. Y esto sí debería funcionar. Ahí está, entonces está completamente centrado y ya tenemos deuda inicial, vamos a ponerle por ejemplo 10,000 pesos, interés le vamos a poner del 5% y durante 10 años y le podríamos poner calcular. Excelente. Y así mismo nosotros vamos a poder ir dándole estilo a toda nuestra página web utilizando estilos ya creados. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es nosotros crear nuestros propios estilos y vinculárselos a elementos de HTML. Y en la tercera clase vamos a combinar HTML, CSS y Bootstrap para crear de manera muy rápida una página profesional. Pues bueno, espero les haya gustado mucho. Les recomiendo muchísimo meterse a esta página que es W3 Schools porque tiene un montón de información sobre HTML y CSS y también como Bootstrap. Entonces aquí pueden aprender muchísimo de todo lo que vamos a estar viendo. Y les recomiendo intenten replicar lo que van viendo en la clase posteriormente. Entonces para que ustedes también lo vayan haciendo y no se queden atrás. Todo el código y todos los links que menciono los voy a compartir. También van a estar en la descripción del video. Entonces los pueden revisar cuando quieran. Este fue un curso de Zero to Hero y nos vemos la siguiente clase para CSS. Hasta luego.